Yo ahora les voy a hablar desde los que son los pasos para resolver un problema. Nosotros vamos viendo que inconscientemente muchas veces lo hacemos. Cuando tenemos que resolver un problema lo dividimos en etapas o en pasos, y a partir de esas etapas o pasos vamos sacando conclusiones parciales o conclusiones intermedias. Pauli en 1978 ya estableció los pasos para lo que es la resolución de un problema, y tiene que ver con lo que es la comprensión del problema en sí, el diseño de un plan para resolver ese problema, la ejecución de ese plan, y por último lo que se conoce como visión retrospectiva o evaluación de la solución obtenida. El primero, que es la comprensión del problema, tiene que ver con identificar la situación como un problema determinado, es decir, asumir la situación como tal y tomar una actitud predispuesta a esa solución del problema. En muchos casos se van a encontrar que ustedes, siendo docentes, van a plantear un problema o una situación problemática y van a encontrar que el estudiante empieza: no, yo no entiendo, no, yo no sé lo que hay que hacer. Cuando uno les dice: pero fíjate, volvé a leerlo, volvé a entenderlo. No, pero yo no lo entiendo, yo ya leí todo, yo ya escuché lo que usted dijo y no lo entiendo. Entonces, los estudiantes tienen que estar predispuestos a trabajar con situaciones de problemáticas. ¿Y cómo logramos esa predisposición? Precisamente trabajando en la resolución de situaciones problemáticas o de problemas. El primer problema que nosotros le planteemos a nuestro estudiante seguramente no lo va a poder resolver porque no va a tener la predisposición necesaria para hacerlo. Y con el tiempo lo va a ir logrando, lo va a ir solucionando. Bueno, esta comprensión también tiene que ver con plantearnos preguntas acerca de cómo podemos resolver ese problema, qué herramientas tenemos nosotros para resolver ese problema, y plantear los datos que observamos dentro de esa situación problemática o problema. El segundo paso tiene que ver con lo que es el diseño de un plan. Y el diseño de un plan, para diseñar un plan podemos utilizar dos tipos de estrategias: las estrategias heurísticas y las estrategias algorítmicas. Las estrategias heurísticas tienen que ver con el descubrimiento de relaciones y normas, es decir, qué relación existe entre una parte del problema y entre algo que yo sé, y qué normas hay establecidas para esa resolución del problema. Y las algorítmicas están más relacionadas con lo que son las matemáticas, porque tiene que ver con aplicar una secuencia de relaciones, reglas y operaciones. Más que relaciones, son reglas y operaciones para solucionar el problema. Generalmente las estrategias o los procedimientos algorítmicos tienen que ver con la aplicación de ciertas fórmulas. En cambio, las estrategias heurísticas tienen que ver con el establecer relaciones y ver de qué manera se puede llegar a una solución determinada. Luego tenemos lo que es la ejecución del plan en sí. Ejecución del plan es poner en marcha el plan, es decir, yo comprendí el problema, me planteé preguntas acerca de cómo lo puedo responder, encontré los datos que me daba el problema, luego diseñé un plan, es decir, vi cómo podía resolver ese problema, con qué estrategias, estableciendo relaciones o normas o utilizando alguna forma, es decir, una estrategia heurística o una estrategia algorítmica. Y pongo en marcha ese plan para resolver. Cuando yo voy resolviendo el plan, van surgiendo siempre informaciones nuevas que tienen que ver o con que me faltó un dato, o que dentro del problema que yo estaba ejecutando surgió un nuevo problema, entonces me tengo que plantear nuevas preguntas, plantear nuevas hipótesis y continuar. Eso es la ejecución del plan. Y por último les dije lo que tiene que ver con la visión retrospectiva o evaluación de los resultados, que no tiene que ver con arribar a la respuesta del problema en sí, o sí, pero sino que lo que se propone con esto es ver retrospectivamente qué herramientas utilicé yo para la resolución del problema, si fueron las adecuadas, si podría haberlo hecho o resuelto de otra manera, si de otra manera hubiese sido
menos el tiempo que tenía que invertir, y si es menos el tiempo, si me hubiese sido más fácil o más difícil a mí, y evaluar los resultados, ver a qué resultados arribé y si esos resultados realmente dan una respuesta al problema que yo me había planteado. Esos son los 4 pasos para resolver un problema, que son lo que nosotros tenemos que enseñar como futuros docentes, ustedes, a nuestros estudiantes al momento de resolver una situación problemática. Yo les voy a poner, para que ustedes recuerden, cuando vimos allá en primer año física, yo no recuerdo si les di física a ustedes, sí les di física. Cuando empezábamos a hacer que no son problemas los que veíamos, sino que son ejercicios, pero para este ejemplo valen igual. ¿Qué hacíamos? Bueno, por ejemplo, si estábamos resolviendo problemas de peso, masa o gravedad, leíamos el problema, identificábamos qué teníamos que averiguar en ese problema, identificábamos los datos, después ustedes elegían la fórmula que tenían que utilizar y después comprobábamos los resultados. En síntesis, y teniendo como ejemplo un ejercicio, porque ustedes ya a esta altura ya van a ver la diferencia que hay entre un ejercicio y un problema y se van a dar cuenta, o sea, poniendo como ejemplo un ejercicio, podemos ver todos estos pasos que nombramos anteriormente. Ahora vamos a continuar con lo que se conoce el aprendizaje basado en problemas. Para lograr un aprendizaje basado en problemas, como docente tengo que hacer una planificación basada en problemas. Normalmente en la planificación, me quedo el estudiante ahí descolgado, normalmente en una planificación tradicional, uno para tener en cuenta, para armar la planificación, vamos a plantearnos los propósitos, las intenciones didácticas, los objetivos que queremos lograr, los contenidos o temas que vamos a desarrollar, los recursos, etc. Esa sería la planificación tradicional, la que ustedes comenzaron a armar el año pasado en lo que fue su práctica docente. A diferencia de la planificación tradicional, en la planificación basado en problemas, tenemos que tener en cuenta 3 componentes básicos, que en realidad yo no noto mucha diferencia en esto con la tradicional, porque en la tradicional, más allá de organizarlo de otra manera, también tenemos que tener en cuenta estos 3 componentes básicos, y que son el contexto, los estudiantes y el contenido a enseñar. El contexto tiene que ver en pensar las interrelaciones complejas que se van a dar entre los distintos temas a enseñar. Y a partir de esas relaciones complejas que se van a dar entre los distintos temas a enseñar, ¿qué problemáticas podemos encontrar para poder trabajar? Eso sería lo que es la parte del contexto. Pensar en los contextos de aprendizajes con los que nosotros podemos trabajar nuestros problemas. Después tenemos que pensar en nuestros estudiantes, como en una planificación tradicional. En esto no le veo mucha diferencia. Y conocer cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus gustos. ¿Para qué? Para que ese conocimiento que nosotros obtenemos de nuestros estudiantes nos sirva como insumo para plantear nuestros problemas. Si, por ejemplo, yo encuentro que un estudiante no le llama la atención, o a mi grupo de estudiantes no le llama la atención las estrategias algorítmicas para resolver problemas, entonces voy a tratar de plantear situaciones problemáticas que puedan ser resueltas de manera o con estrategias heurísticas. Y por último tenemos que pensar en los contenidos a enseñar, como en una planificación tradicional también, pero es básica para la planificación basada en problemas estos aspectos. ¿Y qué tiene que ver con ello? Es ver cuáles son los contenidos más relevantes a enseñar y qué pretendo lograr yo con esos contenidos que enseño. Ejemplo, si yo voy a enseñar, a ver qué puede ser, contaminación ambiental. Si voy a enseñar algo de contaminación ambiental, ¿qué pretendo yo con ese contenido enseñar? Que los estudiantes sepan cuáles son los agentes contaminantes, cuáles son las zonas más contaminadas y todo lo que sea parte teórica, o yo pretendo que ellos sepan qué hacer con lo que ya tienen, es decir, ya sabemos cuáles son los agentes contaminantes y si no lo sabemos,
puedo saberlos en un pequeño tiempo, pero después, ¿qué hacer con esos agentes contaminantes? O sea, ¿de qué manera ellos tienen que enfrentarse o relacionarse con esos agentes contaminantes? Entonces, en función a lo que yo quiero lograr con esos contenidos de enseñar, va a ser el tipo de situación problemática que planteo. Y por último tenemos lo que son los pasos a seguir antes de hacer una planificación basada en un aprendizaje basado en problemas. Lo primero que tengo que hacer es un listado con todos los contenidos o temas a enseñar, considerando qué es lo que se quiere enseñar de ellos. Porque yo dentro del diseño curricular ustedes ven que hay un montón y que son amplios esos temas o esos aprendizajes prioritarios. Yo hago un análisis minucioso de lo que yo quiero enseñar. Por ejemplo, si nosotros queremos contextualizarlos a nuestra zona y si vamos a hablar de ecosistemas, está bien, nosotros necesitamos hablar de los ecosistemas de mar, por ejemplo. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros saber mucho de los ecosistemas de mar si no sé nada de lo que es la parte de pradera? Entonces, priorizar de todo el listado de contenidos, cuál es el que más me interesa y qué quiero lograr con ese contenido. Se propone hacer un mapa conceptual de estos contenidos. ¿Para qué? Para que yo en un mapa conceptual vea realmente toda la relación que existen entre todos los contenidos y poder utilizar varios contenidos para la resolución de un problema que me sirva a mí como eje organizador. Y después, por último, tenemos los que son las características. ¿Qué estas características deben guardar? La situación problemática que planteé, o sea, son las características que deben guardar la situación problemática que planteé con los contenidos que yo vaya a desarrollar. Es decir, es parecido al ejemplo que les daba anteriormente. Si yo voy a desarrollar contenidos de todos los ecosistemas y me enfoco en ecosistemas de pradera y mi situación problemática está destinada a un ecosistema de mar o un ecosistema de lago, pues no hay una característica, no guarda relación la situación problemática con el contenido a enseñar. Eso lo tengo que rever y analizar bien porque si no, no me va a dar los resultados y hasta me va a ser muy difícil plantear los problemas. Y por último tengo que revisar nuevamente los contenidos o el mapa conceptual para ver que todos los contenidos que yo quiero elegir estén abarcados dentro de esa situación problemática o dentro de esas situaciones problemáticas. En este tipo de planificación se cambia la secuencia temporal, es decir, primero voy a enseñar factores bióticos, luego voy a enseñar factores abióticos, luego voy a enseñar ecosistema, luego voy a enseñar relaciones y así, la secuencia temporal en tiempo por una secuencia basada en problemas básicos que me ayuden a desarrollar todos los contenidos. Ejemplo, mi problema básico para desarrollar ecosistemas de pradera podría ser cuáles son los contaminantes fundamentales en las praderas cordobesas. Entonces yo a partir de un ejemplo, una pregunta bastante básica les hice, que por ahí a lo mejor no sé si cumple las funciones de problema, depende del curso en el que se aplique, pero yo a partir de ese problema o de esa pregunta básica puedo organizar todos mis contenidos. Entonces los estudiantes parten de un problema y van arribando a todas las soluciones, tocando todos los contenidos que yo tengo que desarrollar. El planificar para un aprendizaje basado en problemas es muy similar a lo que se está pidiendo ahora, trabajar con secuencias didácticas, es decir, trabajar a partir de un tópico generador o de una pregunta o de un problema para que de manera secuencial se planteen una serie de actividades y se pueda dar respuesta a ese tópico, a ese problema inicial o a esa situación problemática.